Miriam Antonello. No es la primera vez que está Miriam acá, sería como la tercera vez, ¿no? Sí, Sí. la tercera vez. Le acabo de decir a Miriam que la presencia de ella me da cierta solvencia a mí, seguridad o algo así. Miriam, dale. Pregunta, vamos. Te quiero preguntar algo porque me Uh, está llegando repercusión. Hay personas que se acercan y que me hacen preguntas sí, para transmitirte o que quieren que yo responda, y como yo no soy consteladora. ¿Cuándo hay que bien. constelar, María? Cuando una persona decide constelar ¿O tiene o que tiene que constelar, acercarse? y bueno, una persona está en terapia, ponele. Si está en terapia, ve, el terapeuta la va guiando. Vos sos terapeuta, bueno. Sí. El terapeuta la va guiando, la va guiando, la va guiando, se encuentran con un nudo, con un pantano, con algo que no se puede resolver, que no tiene mucha Mm. salida para el que consulta, ¿no? Entonces ahí está bueno que el terapeuta le diga al paciente, bueno, pero mire, no le convendría a usted disolver un poco este nudo, pero no constelaciones familiares, no se recomiendan así tan fácil. Entonces, el terapeuta le dice a la persona o la persona va viendo que en su vida repite y repite y repite cosas. Eso también es una consulta que suele hacer. ¿Cuándo hay que constelar? Cuando una persona está en una especie de intríngulis con su proceso de crecimiento, cuando una persona está atascada en una repetición, cuando una persona está sintiendo que repite o se repiten situaciones, ahí es una buena indicación para trabajar con una constelación. Eh, pero lo que yo le digo a la gente es que últimamente hago una entrevista, me fijo si da, porque como, vamos a hacer una mala palabra, me está rodeando de demasiadas pelotudeces el tema. Mm. Hoy estaba leyendo o viendo algo que decía que las constelaciones familiares vienen bien. Media un joda era lo que decía el que, constelaciones familiares vienen bien porque nunca tenés la culpa siempre la tienen los abuelos. No sirve eso. No me pareció respetuoso. Eh, ¿Cuándo se constela? Preguntaste. Sí. Cuando la persona no puede salir por su cuenta ni el trabajo terapéutico psicológico le alcanza para disolver un nudo, ahí está bueno constelar. ¿Qué es constelar? Es que la persona ve algo en su sistema que no lo podía ver. Se ve Mm. lo que no se veía. Esa es la finalidad de una constelación. No es dar impulso para que las leyes del amor entren en el sistema, no, porque todo es música. No. Cuando una persona ve algo diferente de lo que vio o lo que le permitió su estructura ver en terapia, ahí se puede considerar. Recién dijiste que vos haces una entrevista previa a la persona A que veces. quiere, a veces haces una entrevista previa. eh, Luego que una persona constela, ¿cómo es el seguimiento y con qué frecuencia habría que constelar? Depende de la gravedad del tema. Hay personas que hacen una constelación, ven lo que no se les veía, no podían ver, se van con una nueva imagen, con una nueva forma de comprender lo que le estaba pasando y chao. Eso generalmente yo les pregunto a las personas si tienen terapeuta o no tienen terapeuta. Si no tienen Mm. terapeuta, si no tienen alguien, un cura, ponele, algún sacerdote, un rabino, alguien que les diga, bueno, me parece que esto está hasta acá, puede ser, alguien con quien
hablar, abrirse y Mm, confesar. Ese es el trabajo del terapeuta en este caso, que vos me preguntaste. A veces viene bien cuando es de neurosis el tema, de locura, de repetición, de vivir, sentirse que la vida no me alcanza, no puede, no doy. Pero cuando es una situación como las que generalmente me tocan a mí, que es de psicosis, de locura mm, familiar, yo abro el sistema, lo abro, como siempre usé la misma imagen, ¿no? Como una gran quemadura, cuando la quemadura se comió el músculo, la piel, el músculo y se ve el hueso, eso es la locura. mm, Esa es la locura. La locura es el dolor, la desesperación, el no poder estar con eso encima. Entonces, ¿qué hace el que sabe constelar psicosis o locura? mm, Se va a una zona. Me enfoco en esta zona. En esta zona entro. Veo dónde están las células muertas. No me sirve. Me voy a otra zona. Miro. Ah, acá hay un poquito de sangre. Quiere decir que no están todas las células muertas. Hay sangre. Entonces, ahí me da indicios de que eso puede llegar a sanar. Puede llegar a sanar. Entonces me mando ahí. El tema que salió, se trabaja, la persona ve, generalmente el que está mal de la cabeza no viene, viene algún familiar a través de, o los papás de un niño, o el hermano de alguien, o el marido, o la esposa de alguien. Y ahí depende de la gravedad de la situación o de la gravedad de lo que se vea. Puede abrirse otro trabajo a los 2 meses, a veces a los 3 meses, 4 meses, 6 meses, depende. Eso es muñeca. Eso mm, no lo hace, no lo puede hacer cualquiera. Desgraciadamente no lo puede hacer cualquiera. No, no te podés meter a resolver una situación de locura familiar y decirle a la persona que vino, puso todo, decir, no, con esto es suficiente. Cuando yo lo conocía a Hellinger decía que una constelación daba respuestas recién, después de 1 año, 2 años como máximo. ujú, Nah, ahora yo veo que no es así tanto. No es, sí, a veces 4 años aparece algo, ¿m? Pero cuando la persona está sufriendo, el que consulta está sufriendo, y la persona que está loca más sufre todavía, no le podés decir, no, espere porque con un solo pulso a veces se alcanza. No, 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 conviene abrir, decir acá hubo sangre, bueno, puede sanar, puede sanar. A veces sana, a veces no. Entonces hay que volver a abrir. ¿Cuándo? A los 2 meses, a veces a los 3 meses. ¿Cómo se evalúa? La gente me pregunta a mí, ¿y cuándo volvemos? mm, Y yo ahí me doy cuenta y después decir, bueno, vengan a los 2 meses, a los 3 meses, vengan en 6 meses. A veces algo se abrió fuerte, revolucionario, revoltigiante, iba a decir, mm. revolucionario, y bueno, veremos qué va pasando. ¿Está? ¿Te contesté? Sí, si volvemos a la herida, donde vos decís que Sí, vas a la parte que está irrigada, que sí, tiene, porque me acuerdo de la no, de la histopatología, donde hay sangre, hay vida. o sea que vos buscás la vitalidad Claro, para que se siga desarrollando la claro. vida. Mm, Porque generalmente las situaciones más difíciles que nosotros tenemos que arrastrar son asesinatos, mm, situaciones de perversión, situaciones de mucho sufrimiento. Entonces, si no buscas el apoyo vital, no sabes, mm, claro. ¿qué le vas a decir?
rece, vaya a misa, no, cante mantras, no, vea lo que no se vio. Y por lo que dijiste hace un rato, hay situaciones o circunstancias donde una persona puede constelar por otro, pero no siempre es así. No, no, nunca es así. Salvo en el caso de los niños. El caso de los niños sí, porque puede venir. Siempre yo exijo casi que vengan la mamá y el papá. Sí. No me compro ninguna solicitud de una mamá que dice, ah, porque mi hijo. No, no, no. Mamá y Ujú. papá presentes. Niño, ¿hasta qué edad? Hasta los 12, 13, 14 años. 15 años yo hago venir el chico solo. Ujú. ¿Por qué alguien no puede venir a constelar por otro? ¿Por qué? Porque generalmente cuando se abre lo fenomenológico, aparece lo no visto. ¿Y quién mejor que el que Claro. consulta de ver lo que no vio, Mm. de sentir lo que no sintió, de oportunidad neta de cambio? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Bueno, Miriam, recién en el intermezzo, entre una pregunta y la otra, me dijiste que algo de tu hermano, Sí. que es un científico duro, yo sé que es un duro científico, pero a veces, a veces Mm. estas cosas tocan la campana de algo y Sí. no se ve. Mi hermano Rubén, Rubén, el de que vive en Del Viso en o en Escobar, en Escobar. Escobar. Bueno, ¿ves? Bueno, dale, ¿qué dice? Él estaba muy intrigado en qué conexión había entre el cuerpo del consultante y el cuerpo del que representaba o del representante. Ah, No podía haber esa conexión. ajá, ¿Cómo ajá. puede ser que se genere unos movimientos, que se genere algo que puede ver el constelador en el representante y que tiene que ver Con con el que consulta, que el si que nunca se consulta. conocieron, si no saben nada? No es magia, no es brujería, no es Claro. nada. Cuando yo tenía que dar clase, tuve que irme a buscar en la física cuántica, en la física de las cuerdas, tuve que irme a los fenómenos más respetados desde la ciencia para comprender esto que tu hermano pregunta. No es ningún tarado como lo No. pregunta, pero no, no, bueno, ¿qué tuve que sintetizar para dar clase, para enseñarle a la gente que preguntaba mucho esto? Pero entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Uno es impregnación, Mm. porque el que consulta, quien consulta, impregna, ahí hay un misterio. Ni siquiera Hellinger lo podía contestar, ese misterio de por qué alguien que se sienta acá impregna en el campo toda su historia. Se retira de la consulta y se limpia todo, se lleva toda la red con todos los pececitos, pescaditos en ese caso, y chao. ¿Eso qué es? ¿Impregnación? ¿Existe la impregnación? Sí. Sí. Bueno, pero le voy a contestar mejor a tu hermano a ver si lo podemos convencer al científico. Cuando el que consulta se conecta con el que coordina un trabajo, Sí. el que coordina un trabajo tiene la necesidad de estar en conexión, en vínculo, en puente con el que consulta y con el espíritu. ¿Qué espíritu ya? ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu? Y bueno, hay una zona de cierto saber en el espacio que dicen el campo informado. Hay, hay conocimientos que no tienen forma todavía. ¿Cuándo le damos forma? Cuando lo pescamos. ¿Quiénes pueden hacer eso? Bueno, algunas personas especiales, los lamas, los que meditan profundamente, bajan. A mí me bajó un conocimiento, dicen, un tonto que se cree que es fácil. Ujú. No, no es fácil.
Pero bueno, a ver, vuelvo, porque me fui en, la- en lo estricto que hay que ser con estas cosas. Bueno, lo que sería el espíritu es el campo informal. Sí, Hay un libro que se llama El campo informal, si lo quieren leer. Después, la persona impregnó, el que coordina, está en contacto con la persona y que está constelando, vamos a decir, y pongo un representante. ¿Ese representante de qué me actúa a mí? De un atractor de la física. Es un atractor, se impregna. Entonces, hasta que eso ocurre, yo voy diciendo, bueno, miren, los primeros movimientos los desechan. sí. Los segundos movimientos, si quieren constelaciones posta del espíritu, también. Los primeros movimientos vienen de la mente, de lo que una persona dice, escuchó de que, un asesino, no sé qué. Hay muchos que vienen a hacer teatro. Entonces, no, primer movimiento se desecha. Segundo movimiento, que serían los movimientos del cuerpo, se puede desechar. ¿Y cuándo es un movimiento del espíritu? El que coordina, yo no quiero decir constelador porque ahora se arroga mucho la importancia de ser constelador. No, no, no. El que coordina tiene que saber si ese movimiento es un movimiento auténtico o teatral. ¿Y cómo discriminas eso? Vos lo discriminás perfecto. Sí, yo lo ¿Cómo? discrimino, pero porque hace años que estoy mirando. No se olviden que yo estoy desde el año 97 viendo, viendo y viendo y viendo y viendo a Tibu, a Hellinger, a todos los consteladores que podía y veía y horas y horas y horas y horas y horas y horas. Es lo mismo que el que aprende una ciencia o que aprende un instrumento, es práctica, es práctica. Entonces vos ves, no, pero este vino a ser el actor del cartel, no, 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 esto no es auténtico. El movimiento auténtico es un movimiento que viene del cuerpo, pero se nota que no es el cuerpo, es el gesto. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Leo los gestos? No leo el cuerpo, Esa es leo una, los esa gestos. es una diferencia importante con la bioenergética, Sí, porque la bioenergética hace lectura corporal, porque en sí, las tensiones musculares, en el cuerpo está lo que es la estructura de carácter, y sí, se lee el pero acá nos inconsciente del vamos un cuerpo. poquito más Ah, allá de la estructura de claro, es carácter y nos distinto. vamos a lo que sería lo que está emanando el representante como atractor, como condensador, como secante. Mm, Algunos de los jóvenes que estarán mirando esto dirán, ¿qué es un secante? ¿Qué es un secante? Bueno, chicos, miren, cuando yo iba a la escuela, se me caía una tinta de la lapicera que tenía un tanquecito de tinta, yo iba con el secante, hacía en la zona y el secante me absorbía sí, la tinta, ¿está? sí. Bueno, ¿qué es? ¿Un secante? A veces yo digo, es una vainilla en el café con leche, lo mismo que absorbe, se absorbe. El secante absorbe, la vainilla absorbe, toda estructura porosa absorbe, ¿sí o sí? Sí, Sí. sí. Bueno, entonces, el representante, cuanto mejor representante es, más poroso es. Mm. Aquel que pone el cuerpo en juego blandito, sin juicio, sin pensar, este sí, porque, sin juicio, sin prejuicio, me permite a mí ver que el cuerpo emana, absorbe y en ese momento emana. ¿En qué? En los gestos, Mm. en los gestos. Yo no miro las tensiones. Al principio puedo mirar las tensiones, pero después miro los gestos. Porque en los gestos emanan, los gestos de la cara, de las manos, de la postura. Y ahí me animé a decir cosas.
Dice, bueno, pues yo quiero aprender eso. Me dice, mucha gente me dice, yo quiero aprender eso. Bueno, pero ¿qué tenés que ir? Que hacer como el violinista que tocó 500 veces la misma partitura y sabe dónde está el espíritu de la música. Y eso es más o menos. Es eso. Bueno, Con el te representante, contesté, sí, se me abrió algo, con el representante. le contesté a tu hermano, Sí, yo creo que sí. que Debes hasta le di un darse, libro para sí, leer. esperemos que tome El cuenta de universo esto. informado se llama el libro. El nombre es un autor difícil de recordar, por eso digo, mando el nombre del libro. Bueno, viste que muchas veces se dice, yo lo escuché en el boca a boca de los talleres, que el representante hace un servicio y recibe un regalo. Sí, ¿Cómo podés diferenciar cuando es algo, se puede hacer una manipulación re, en una constelación? re. Porque si yo voy a ser un representante y soy puro ego o ego en Sí. movimiento, ¿qué hago? Enjuicio, escucho o tomo pedacitos de información que me vienen en el campo y actúo. Eso se ve cuando una persona no está en movimiento auténtico. Lo que pasa es que para reconocer el movimiento auténtico tendrás que haber hecho el movimiento auténtico. Esa es otra de las cosas que ayudan. Yo he Nada visto más. que muchas veces cambiaba a un representante, lo sacabas y ponías a otro. Sí, sí, pero eso porque me doy cuenta que está actuando. O el otro día, cuando estaba en el taller de La Plata, saqué a un pibe que se estaba volviendo muy loco, muy loco, muy loco, muy violento. Y yo dije, este va a romper el vidrio. Y dije, bueno, te voy a cambiar. ¿Puedo cambiarte? Sí, por favor, me dijo. Porque se sentía que estaba volviendo loco. Lo saqué a él, puse una persona, despacito al lado, que absorba, que absorba, que absorba. Y después lo retiré a él despacito y seguimos trabajando. Mm. ¿Sabes ¿Qué qué? era lo que me preguntaste? No, Que me fui. no, me acordé en una situación, en un taller, en una constelación, vos me hiciste entrar y yo representé a un bebé en la panza de la mamá. Y fue Sí, muy fuerte, fue sí. muy fuerte. Y las Mm. personas te decían que me saques para cuidarme y vos decías, no, todavía no porque está muy tomada. Ahí está la impregnación. Ahí está esto de, ¿no? Como algo, Porque otra de las cosas que hay que ir a formarse y a participar y a poner el cuerpo en juego es, una es el movimiento auténtico que dije recién, y el otro es el chamanismo. mm, ¿Cómo te vas a dar cuenta si una persona está muy tomada o no está muy tomada? Si yo te saco en el momento que vos eras un bebé en la panza de la mamá, yo te saco antes de tiempo, te hago un parto seco o te hago una cesárea antes de tiempo, te provoco una gran ruptura. mm, ¿Eso de dónde viene? De la muñeca, de la experiencia, las de, horas de vuelo. de saber, claro, de saber, bueno, pues si está muy tomada, si yo la saco ahora, se me muere acá nomás. Pero Mm. no te ibas a morir de muerte, No, de no, muerte, sí, te desestructurás, claro, ¿sí? sí. María, recién en el corte profundizaste en el ejemplo de la vainilla. Sí, ¿Cómo era es eso? un muy buen ejemplo ese de la vainilla. Me costó un montón encontrar la metáfora práctica de cómo le explico cuando te tenés que dar cuenta de cuando una vainilla, será por la cantidad de vainillas con café con leche que comí, no sé, pero tenés que darte cuenta cuando una vainilla está a punto para sacarla del café con leche, porque si a veces la dejas impregnar demasiado, se desarma la vainilla. Mm, No, no, no encontrás vainilla. ¿Dónde cae la vainilla? Cae en el café con leche. ¿Y el café con leche qué hace? Se diluye, se dispersa. Entonces te quedás sin comer la vainilla que tanto querías. Te quedás con el café con leche estropeado. Y eso es lo que sucede en las constelaciones.
Tenés que darte cuenta cuando un representante se impregnó y no va a poder impregnarse más. Ahí es una cuestión de, y sí, de muñeca, de ojo, de percepción, algo así, algo así. Cuando nombras el movimiento auténtico, Sí. ¿qué tiene que ver eso con el movimiento de amor interrumpido? ¿Es lo mismo? No, no, para nada, no. El movimiento auténtico, el movimiento de amor interrumpido es un título que le usó Hellinger para describir algo que yo encontré en Hellinger, no en Freud, no en Jung. Ajá. El movimiento de amor interrumpido es algo que se lo agradezco infinitamente a Hellinger. El movimiento de amor interrumpido es un título de una patología que se consigue a través de tal cosa cuando a una persona le pasa esto, esto, más esto. Eso es el movimiento de amor interrumpido. O sea que no es algo que vivimos todos. No, Es generalmente hay mucho más se puede. de lo que podemos decir, sí, generalmente hay mucho movimiento de amor interrumpido, porque una de las consecuencias del movimiento de amor interrumpido es la patología insensible, Mm, el miedo a amar, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que están en la sociedad muy vigentes. ¿Pero por qué? Porque nosotros recién ahora nos estamos dando cuenta de las cesáreas. Hellinger sostenía que en la cesárea se interrumpe el amor, la conexión entre la madre, la fuente del amor y el hijo. mm, Y en un país donde la cesárea cunde, bueno, pero no importa, eso es otra cosa. sí. El movimiento auténtico es ese movimiento que sale del cuerpo y te hace mover. ¿Dónde lo practiqué yo? En uno de los SATs con Claudio Naranjo, que había una mina que Mm, sabía movimiento auténtico, y yo me mandé ahí porque sabía que eso era muy difícil de pescar. Entonces, ¿en qué consiste? Por ejemplo, consiste en que yo estoy tirada en una cama o en un piso, descansando. Y hay una fuerza que me levanta, que me incorpora o que me hace hacer algún movimiento como puede ser un parpadeo, un dedo que se mueve. Cuando el movimiento es auténtico, crece, crece. No te dejan tranquila, va, un parpadeo, nada más. No, a ese ojo le sigue el otro o le sigue una mano. Estoy hablando de la persona que está casi inconscientemente tirada, descansando en quién sabe qué zona del espacio. O afectada por algo. ujú, Entonces, el movimiento auténtico es aquel movimiento que nace de algo en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo. Para mí nace acá. Ahora te diría, nace acá, en el plexo, o para mí nace acá, en cardíaco. Ujú. en el cardíaco. Depende de qué tipo de movimiento auténtico estés siguiendo. eh, y te va moviendo. Te va moviendo. ¿Y dónde te lleva? No te lleva a lugares conocidos. Te lleva a lugares desconocidos o no previstos. Porque si el movimiento auténtico es del espíritu. Mm, Yo recuerdo una vez estábamos en Burgos, me acuerdo, en un SAT, en Burgos, haciendo un movimiento auténtico. Un frío, porque Claudio Naranjo nunca te llevaba a lugares donde había ni agua caliente, ni calefacción, ni nada de eso, te cagaba de frío. Entonces yo estaba recostada en el piso, esperando el movimiento auténtico, envuelta en una capita que yo me llevaba sabiendo que venía la mano pesada. Entonces siento el movimiento, me voy respondiendo
respondiendo inconscientemente no lo podría hacer. O no sé, por las limitaciones que tengo con los movimientos, pero me empecé a mover, a mover, a mover, a mover. Cuando me di cuenta, estaba caminando con el chale ese que yo me llevaba, que puesto en un montón de nieve así, sin frío. Mm. Estaba en un momento chamánico o de espacio raro, caminando, caminé, 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 y la consigna era, vayan hasta donde el cuerpo los lleve. Hay que tener coraje de ir hasta donde el cuerpo te lleve, porque de dónde me iba a llevar? ¿Dónde me llevó? Adelante un árbol. Burgos, nieve, frío, invierno puro. Una sola hoja no tenía el árbol. Levanto la vista así, una mariposa. Una mariposa. Acá. Esa mariposa posada ahí, yo le abro así y tenía las alas de la mariposa ¿En la en manta? la mantita que tenía puesta, entonces hago así. Parecía que había tomado una droga, pero no, era el movimiento auténtico que estaba siguiendo. Cuando muevo mis alas, la mariposa empezó a mover las alas y se fue. ¡Ja! Yo llorando, llorando, llorando por la maravilla de lo que había vivido. Porque es entrar en un mundo del espíritu sin droga, solo respirando, dejándote llevar. Y vos debes saber de eso, ¿no? Sí, he Claro. tenido experiencias, sí, sí. Bueno, eso. A raíz de todo lo que estábamos conversando en Sí, ese corte, sí. ¿cómo influyen los muertos en nuestra vida? Ni que hubiera sabido lo que yo estaba pensando ayer y esta mañana. ¿Cómo influyen los muertos en nuestra vida? Todo depende si estás reconociendo que los muertos están, nada más que están en otro espacio. Sí, Al estar en otro espacio, pues yo no tengo definido si es un espacio, una dimensión, o es más de una dimensión. Todavía no puedo ujú, definir. Pero ¿para qué lo voy a definir si lo que sí me doy cuenta es que los muertos están allá? Uno está acá, con este cuerpo, materia, de este lado del río, del lado de allá están los muertos. Y los muertos, hay muertos que se van en un camino evolutivo hacia un tiempo de descanso y luz. Eso es lo sí, que estuve pensando yo ayer y hoy. Justo preguntaste, justo. Bueno, hay otros muertos que se quedan en ese limbo que la iglesia le llama purgatorio, que la palabra purgatorio viene de purga, no sirve, no es eso. Hay gente que se muere y decide seguir con la tarea que tenía de este lado del río Estigia, el río de los muertos, de acá los vivos, de acá los muertos. Es el río que tenemos que cruzar todos cuando nos vamos a morir. Entonces, las personas pueden decidir en la vida, durante de su vida, que quieren ir al mundo de los muertos, pero seguir prestando servicio. ujú, Yo, uno de ellos. Y están aquellos que en el camino evolutivo que les marca el destino, Dios o como lo quieran llamar, están los otros los que van a volver a la materia que te debo. No, no. sí, Cuando volvés, más difícil se te hace porque, mira, vos debes esta materia con este punto y esta materia con este punto, pero vas a estudiar nada más que ese punto y ese punto en la vida. Y es donde se estrecha el destino o Dios mismo te pone en una situación re difícil que vos decís, pero ¿cómo puede ser que sigas con esto? ¿Cómo puede? Pero hasta que no lo aprendes, no te vas. Y conviene, ¿viste? Ir lo más livianito posible.
Yo no sé si salió un haiku que es como yo soy muy mala en mi memoria ahora, ¿no? Hay un haiku, el haiku de la muerte, de los muertos que se llama, que me encanta porque dice, penetré en este mundo desnudo. Me voy, no de la misma forma, pero con las manos vacías, dice. Me voy con las manos, penetré en este mundo desnudo. Me voy con las manos vacías. Algo así como está en chino, en japonés, son japoneses. Eh, diversas formas de contacto, diversas formas de contacto para lo mismo. Qué sencillo. Qué maravilla. Es una maravilla. Sí, Yo se lo había mandado al coordinador de estos podcasts sí. y me parece que la opinión fue que era muy lúgubre, pero viene el caso porque es tal cual, es así, es así. El mundo de los muertos, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Si han muerto con mucha deuda, están listos, pobres, porque tienen que volver a hacer esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Algunos que se vuelven por una sola causa y otros que vuelven a prestar servicio acá, en el mundo de la materia. Mm, Son cosas que estuve reflexionando ayer y hoy. Así que es muy fresco esto. qué No, profundidad. no sé qué es profundidad o que me Sí. voy a morir dentro de poco y entonces más vale que lo vaya sabiendo cómo viene la mano, pero los muertos están en otra dimensión, en otro espacio, están. ¿Cómo están? No sé. Sin cuerpo, sin materia. Porque cuando te morís, el cuerpo, la materia queda acá. Sí. Sean huesos, carne que se pudre y todo lo demás. Pero, ¿qué sigue? El alma y el espíritu. ¿El alma qué es? El alma es un sector de los campos fractálicos. Tengo que decir una frase que deja que el misterio esté después de la frase, que es, acá lo dijo,